Hola, ¿qué tal? Buen día a todas, a todos. Mi nombre es Omar Romero, soy estudiante del doctorado en Derechos Humanos del Centro Universitario de Tonalá de la Universidad de Guadalajara, y el día de hoy me encuentro dialogando de manera interinstitucional con el licenciado en Derecho por la UNAM, Lázaro Benavides. ¿Qué tal, Lázaro? Buen día, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto. Vale, este diálogo girará en torno precisamente de la tesis del licenciado Lázaro, quien además de, bueno, ser recientemente egresado en la licenciatura en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, precisamente, con la tesis de grado que vamos a analizar. Ahora vamos a introducir este debate. Es un tema pues transdisciplinario, es un tema complejo, fenómenos emergentes, como esta tendencia de las ciencias sociales, en específico del derecho a normar fenómenos emergentes, empieza a cobrar mayor relevancia por cuestiones que quizá no había pensado el constituyente, que quizá no habían intuido de una manera u otra históricamente hablando el legislador y un largo etcétera. O sea, pensándolo en terrenos de la creación legislativa y cómo es que estas lagunas legislativas dejan precisamente en condición de vulnerabilidad a ciertas personas específicas en condiciones laborales, sociales, etcétera. Esta tesis, bueno, se enmarca en el trabajo, sí, naturalmente, desde luego de la licenciatura en Derecho, pero también tiene que ver con el trabajo que hace el licenciado Lázaro precisamente en la clínica jurídica de la UNAM de Derechos Humanos, precisamente estos temas, estos debates, estos tópicos del presente que se abordan de manera interinstitucional desde distintos enfoques, desde distintos flancos, esto lo cual hace más enriquecedor el diálogo. Sin embargo, me gustaría, Lázaro, que empezáramos con esta premisa, platicarnos el tema de la clínica jurídica de derechos humanos y cómo se liga, desde luego, este tema con los contenidos proposicionales de tu tesis de grado, que gira en torno a los derechos laborales de las personas que trabajan en plataformas digitales. Por eso es que hago como esta introducción a estos fenómenos sociales emergentes, cómo es que se están regulando o tienden a regularse, o encontramos de plano la irregularidad, ¿no? En ese sentido, pareciera que desde el punto de vista jurídico y extrajurídico, si hay una brecha o no. O sea, desde tu experiencia como investigador en este tema específico, esta materia, lo hablábamos hace rato, o sea, que es el derecho al trabajo digno, por ejemplo, si nos platicas, pues, desde luego, la estructura temática y, digamos, cronológica de tu tesis, o sea, cómo es que lo estás pensando, este fenómeno emergente del siglo XXI. Gracias. Sí, pues bueno, muchas gracias por invitarme. Em, pues el tema de mi tesis es sobre los derechos laborales de los trabajadores de plataformas digitales, siendo estos las personas que trabajan en Uber, Rappi, Didi, todas estas aplicaciones que principalmente se dedican a transporte de personas y reparto de mercancías. Em, y pues lo abordo desde la perspectiva del derecho del trabajo. Las preguntas que me hice para comenzar a investigar esto fue, ¿de dónde salieron las plataformas? O sea, ¿cómo se desarrolló este modelo de negocio, este modelo de trabajo? ¿Y de qué manera se enmarca o no en nuestro marco de derechos laborales, ¿no? Que a fin de cuentas son derechos humanos, los derechos humanos laborales. Y, y pues bueno, de ahí me metí al tema laboral y principalmente es si existe una relación de trabajo entre los trabajadores o las personas que trabajan en estas aplicaciones con las aplicaciones, porque esa relación de trabajo es lo que nos daría como resultado categorizarlos como trabajadores y por lo tanto tendrían ellos todos estos derechos laborales, ¿no? Entonces, esa fue básicamente, como a grandes rasgos, la pregunta de investigación, si es que son trabajadores o no. Y pues bueno, para poder llegar a todos, para poder solucionar esta pregunta, empecé desde arriba, como me decías antes, desde lo más general, y empecé a abordar el tema de qué son los derechos laborales, ¿no? Y para mí era muy importante establecer desde un inicio que los derechos laborales son también derechos humanos. Muchas veces en mis clases de derechos humanos en la facultad, y no sé si te haya pasado a ti o a alguna otra persona, nos enseñan derechos humanos y siempre hablamos como de, no sé, la libertad de expresión, la libertad de imprenta,
este, el debido proceso, y luego nos podemos meter a los DESCA también, y siempre se habla del derecho a la salud, de la educación, no sé qué. Pero muchas veces yo sentía que se dejaba a un lado los derechos laborales como derechos humanos. Y la verdad es que no deberíamos hacerlo y deberíamos pensarlos como derechos humanos. ¿Por qué son derechos humanos? Primero, pues porque están en la Constitución escritos y están en los tratados internacionales y porque buscan garantizar un nivel de vida mínimo para las personas. Eh, para las personas que nos escuchen, que hayan estudiado los DESCA, pues el primer DESCA, yo lo pienso como el abuelito de los DESCA, pues es el derecho laboral, porque pues los derechos laborales fueron los primeros derechos sociales que se consiguieron en los siglos pasados, en el siglo XIX principalmente y siglo XX, a raíz de varias luchas y movimientos sociales, se consiguió el reconocimiento, por ejemplo, de que la jornada de trabajo estuviera limitada a 8 horas, que hubiera un salario mínimo, que hubiera un seguro por accidentes de trabajo, que hubiera condiciones higiénicas en el centro laboral, que los niños no pudieran trabajar, cosas así. Entonces, todos estos derechos pues se fueron consiguiendo no de la manera más amable, sino que tuvo que haber un movimiento que lo exigió. Y así fue como surgió el derecho social. Y de ahí, pues, esta perspectiva de derechos sociales extendido a otras cosas, ¿no? A la salud, a la educación, a temas de medio ambiente, etcétera. Pero todo inició acá. México, pues como en nuestras clases de derecho siempre nos decían, somos el primer país que puso en su constitución los derechos sociales. Y sí es verdad, el artículo 123, que establece todo el catálogo de derechos del trabajo, pues fuimos la primera constitución que los incluyó después de la revolución. Este, mm, y pues bueno, para mí era muy importante dejar muy claro esto. Ahí están, en el artículo 123, ahí están los derechos laborales. En el artículo quinto de la Constitución está el derecho a la libertad de trabajo, ¿no? Em, Ahora, tú me preguntabas, ¿qué es el trabajo digno? Que yo en mi tesis lo describo como el núcleo de los derechos laborales. Pues el trabajo digno básicamente significa que, o el derecho al trabajo digno, significa que el trabajo debe llevarse a cabo bajo un régimen de derechos. O sea, tú tienes un trabajo digno cuando todos los derechos que tienes como trabajador se te cumplen. ¿Y por qué? Porque en teoría estos derechos están diseñados para que tú, con tu trabajo, puedas acceder a un nivel de vida digno, ¿no? O sea, tu trabajo te va a garantizar un salario, de acuerdo a nuestra constitución, igual debería garantizarte el acceso a la vivienda, ¿no? Porque pues los créditos del Fondo para la Vivienda de los Trabajadores igual es un derecho laboral, te garantiza un seguro médico, te garantiza un retiro, todo esto pues ahí está en la constitución, o sea, en la realidad, que a eso pasaremos más adelante, no se materializa siempre, pero son derechos que están ahí. Entonces, el trabajo digno implica que el trabajo se preste bajo este régimen de derechos que se materializan. Em, y bueno, antes de continuar, me gustaría decir que hace rato mencioné el artículo quinto y el artículo 123. Ambos hablan del trabajo, pero el artículo quinto menciona, toda persona tiene el derecho de trabajar a lo que se quiera o dedicarse a la profesión a la que se quiera dedicar siempre y cuando ésta sea lícita, ¿no? O sea, libertad de trabajo. Puedes dedicarte a lo que quieras mientras sea lícito. Artículo 123 establece todos los derechos del trabajo, o al menos de manera general. Entonces, muchas veces, y este es como un conflicto que lo podemos ver en las relaciones laborales y que incluso en mi tesis se presenta, es el conflicto entre patrones trabajadores, ¿no? O sea, como el conflicto que al final es una lucha, incluso una lucha de clases. El patrón va a decir, no, pues es que tú tienes la libertad de trabajar, ¿no? Uber, tú tienes la libertad de trabajar las 16 horas. Tú quieres hacerlo, es tu libertad. Tú lo estás decidiendo, ¿no? Ok, sí,
Pero la libertad de trabajo tiene también esos límites. Yo no me puedo obligar como trabajador a estas condiciones, ¿no? Es más, está prohibido que estas condiciones de trabajo no se me garanticen, estas condiciones mínimas. Entonces, la libertad es, también debe ser entendida como, la libertad de trabajo debe ser entendida como el trabajo que se desarrolla en condiciones de derechos, porque no somos libres si no tenemos esos derechos. No podemos ser libres si es un trabajador endeudado, si es un trabajador que le debe dinero a su patrón y tiene que comprar sus propios instrumentos de trabajo. No puede ser libre si no tiene tiempo libre para estar con su familia. No puede ser libre si el trabajo pone en riesgo su salud, etcétera, 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 ¿no? Entonces, la dignidad en el trabajo también tiene mucho que ver con la libertad del trabajo, ¿no? Em, y pues bueno, básicamente este fue un poco como la marco de derechos humanos, un poquito filosófico en el que me basé. Un poco también fue importante entender a los derechos laborales como derechos sociales, porque eso implica ciertas obligaciones del Estado diferentes, ¿no? O sea, los derechos sociales se supone que son de realización progresiva y deben tender a siempre, eh, pues sí, a una mejora continua y que no deben retroceder en su goce. Para mí esto fue importante, ¿por qué? Porque este fenómeno laboral, el trabajo en plataformas, es nuevo. O sea, no tiene como unos 10 15 años que surgió y para mí es un retroceso en cuanto a los derechos, porque se creó una nueva industria que no está protegida, que la gente que trabaja ahí no están protegidas. Esto es una regresión, ¿no? Esto va en contra del principio de progresividad de los derechos humanos y de la realización progresiva de los derechos sociales. Y el Estado ahí tiene una obligación de intervenir y de garantizar que estos derechos se cumplan, ¿no? Y es lo que hasta ahora no ha sucedido. Y ese yo podría decir que fue como mi marco de derechos humanos, que es como una parte muy importante de la tesis. Y la segunda, que tiene un poquito menos que ver con derecho, bueno, sí tiene que ver con derecho, pero también como platicamos hace rato, como mucho de economía y como incluso política, que fue analizar cómo se ha desarrollado el derecho laboral en México y por qué las plataformas digitales se instalaron aquí y son tan exitosas. Y pues bueno, ahí lo que analicé fue un desarrollo histórico, una investigación sobre el desarrollo histórico del derecho del trabajo, como pues, o sea, antes de la Revolución Mexicana, pues había condiciones muy malas de trabajo, no era tan protector el derecho laboral. Después de la Revolución inició un periodo eh, donde se desarrolló mucho, se tendía a una mayor protección, se crearon instituciones que protegían los derechos, se creó el seguro social, el Estado tenía un rol muy activo en en la mediación de los conflictos del trabajo, ¿no? El Estado concebía a sí mismo como un mediador entre los patrones y los trabajadores y no era perfecto, pero sí existía la convicción de que sin un Estado en que interviniera y pudiera garantizar de alguna manera este equilibrio, pues volveríamos a caer en otro movimiento armado o otra revolución o lo que fuera. Pero a partir de los 90 y los 2000 pues inicia una tendencia global de desregulación en muchas áreas, pero en particular el derecho laboral. Y en México fue particularmente pues sí, o sea, dura. Se reformó la Constitución en el 2012 para, pues en teoría para agilizar el mercado laboral y para que fuera más fácil contratar personas, porque el mercado así lo demandaba, pero al final se desprotegió mucho al trabajador. Se crearon figuras contractuales mucho más cortas, se permitió la subcontratación, em, y pues básicamente lo que afectó fue la estabilidad en el empleo de muchas personas y la seguridad que tenían de, pues sí, saber quién es su patrón,
¿Quién me debe pagar a mí? O sea, no sé, por ejemplo, el outsourcing, que se permitió en esa reforma del 2012. este, lo que pasa en muchos casos es que luego la gente ni sabe quién la emplea, ¿no? Y bueno, toda esta tendencia de flexibilización laboral y desregulación laboral debilitó al mercado laboral mexicano y digamos que creó las condiciones fértiles para que las plataformas llegaran y fueran una opción atractiva para que las personas entraran a trabajar. Em, un mercado laboral débil, con una economía pues más o menos fuerte, la mexicana, o sea, somos como la 13ª, 12ª economía del mundo, o sea, hay dinero, pero hay pobreza, no hay estabilidad laboral, no hay acceso a trabajos estables, muchas veces sin las condiciones básicas, ni este trabajo digno del que hablábamos, y entonces las plataformas se volvieron una opción bastante atractiva porque pues garantizaban un ingreso relativamente en poco tiempo. Nada más tienes que tener un teléfono celular y un automóvil o una bicicleta o una moto y con eso ya puedes entrar a trabajar y estar ganando dinero en poco tiempo. Eh, pero el problema no solamente es cuánto dinero ganas, sino qué tan protegido estás ante los riesgos del trabajo que estás llevando a cabo y a largo plazo, si tu trabajo te va a garantizar acceso a otras cosas, ¿no? Como podría ser todo lo que ya dijimos, la salud, un retiro, vacaciones, la protección también de tus familiares. em, entonces, eso sí, fue como la segundo pilar en el que basé mi investigación fue como estudiar el desarrollo del derecho del trabajo en México y cómo se fue desregulando y cómo se sentaron las bases para un mercado laboral débil que es aprovechado por las plataformas digitales para contratar. Interesante, Lázaro. Esta primera aproximación a tu trabajo me hace pensar en Robert Nozick, precisamente en Anarquía, Estado y Utopía. Esta tensión dialéctica lo mencionas precisamente, o sea, el derecho del trabajador a tener trabajo, sí, pero el derecho también del empresario a obtener la mayor ganancia por su empresa. En ese sentido, es una pugna directa entre los derechos sociales y los derechos económicos. Este tipo de análisis en el presente a mí me atraen demasiado, o sea, creo que te lo encontraste, lo dijiste entre líneas, de la cuestión económica, la cuestión política, como a veces van de la mano, o sea, con ciertos intereses muy marcados, que son sí partes de las ciencias sociales, pero sí determinan la forma en la cual se piensan los fenómenos jurídicos y desde luego los fenómenos extrajurídicos. Vaya que esto es tributo a Marx, ¿no? En ese sentido, no está tan errada la intuición de que bueno, son las condiciones materiales, sino las condiciones espirituales las que determinan la forma de las cosas, la forma de estar en el mundo, la famosa infraestructura, estos desde el siglo XIX, estos pensadores, digamos, del capital y las normas del mercado, ¿no? La economía clásica, la crítica a la economía política. Desde este punto de vista me llama la atención, bueno, sí, lo dijiste tal cual, ¿no? Sí, la Constitución mexicana es la más protectora, de hecho la primera en el mundo en ejecutarlo. Sin embargo, sí, qué tan cierto es, ¿no? O sea, ¿por qué no todo el mundo tiene una casa, ¿no? O sea, en ese sentido, si somos garantistas per se, o sea, prácticamente, bueno, sí, pero no, o sea, ese es el problema de interpretación jurídica que hay, o sea, en ese sentido, retomo esta premisa, o sea, esto de Robert Nozick, en ese sentido, la pugna que hay directamente, o sea, este conflicto de interés, por así llamarlo, esta axiología encontrada, metodológicamente, epistemológicamente, incluso ontológica o existencialmente, el trabajador contra el patrón, ¿no? O sea, esta dicotomía que también naturalmente emana desde ciertas lecturas de los marxismos, ¿no? Lo pongo en plural, así como hay feminismos, hay naturalmente marxismos, desde este punto de vista es muy distinto y a veces muy distantes, ¿no? El grado de, digamos, radicabilidad, ¿no? ¿Qué tan radical sea la postura? O sea, en ese sentido, si son nada más las categorías de análisis o si se propone la revolución, etcétera, etcétera, etcétera. Debates que quizá ya estén superados en el presente, pero que sí ayudan a pensar sobre todo esta pugna de derechos. Esa es la primera. O sea, la segunda tiene que ver con, desde luego, el vértigo de la transdisciplinariedad, me atrevería a llamarle de esta forma. O sea, cuando tienes una formación, por ejemplo, y de repente el fenómeno que estudias te obliga
si bien no convertirte en un erudito, sacar una carrera de inmediato, o sea, sí al menos tener otras epistemologías. O sea, este vértigo le llamamos, o sea, por ejemplo, no sé, como jurista, de repente los tonos de los textos son distintos, ¿no? El estado de la cuestión te cuesta trabajo realizarlo, o sea, digamos, es otro universo discursivo que a veces sí sale como muy interesante, ¿no? La formación como proceso formativo, sobre todo pensándolo, bueno, en la formación inicial, en la licenciatura, no sé, ya tu proyecto de vida, se llama maestría, doctorado, te vas encontrando gente que trabaja desde distintas facetas, distintos temas, que creo que eso es muy interesante, ¿no? Te llevó a la economía, te llevó a la política, te llevó a la antropología, o sea, que hace un abogado, ¿no? Esa crítica por los comités tutoriales a nivel pedagógico, y tú qué vas a hacer hablando de X si no eres X, ¿no? O sea, que vas a andar hablando de lingüística, antropología, economía, si eres, no sé, abogado, o sea, en ese aspecto, una crítica, si quieres, muy, muy ingenua, si quieres muy fuera de lugar, pero suele suceder, o sea, en ese sentido, como que la más previsible. Y la otra, veo que también en el trabajo, o sea, tienes una parte de derecho comparado y las fuentes de derecho que protegen o presuntamente protegen o intentan normar este fenómeno emergente, ¿no? Sí, sí, está la protección, el derecho laboral, pero bueno, ¿qué pasa con este tipo de fenómenos? O sea, sí hay ciertos intereses, digamos, de explotación, de abuso, ¿no? De cierta medida, si hay trampa o no, o es al contrario, una axiología, no, si estoy generando trabajo, estoy ayudando a hacer este mundo un mejor lugar, generando trabajo a través de las plataformas. En ese sentido, el derecho de los trabajadores, que creo que es el meollo del asunto, sobre todo con perspectiva de derechos humanos, no solo es la actividad económica per se, sino los beneficios que de ello emanan, ¿no? O sea, la vivienda, la salud, etcétera, etcétera. Están estos temas de derechos humanos, incluso hay quien se queja, ¿no? Ya de esta categoría de son interseccionales, o sea, por lo menos la objeción a este término es que divide, ¿no? Lejos de unificar, o sea, esas son lecturas, digamos, desde el punto de vista, pero en síntesis son tres, o sea, en virtud del contenido proporcional de tu investigación, es la primera tiene que ver con esta tensión dialéctica entre lo económico y lo social, o sea, el derecho que tiene el Estado, por ejemplo, decías, ¿no? A explotar, o sea, el famoso Leviatán, Thomas Hobbes, en ese sentido, es interesante cómo surge, como traer a raya a los individuos, ¿no? Traer a los particulares, de lo contrario sería el estado de naturaleza, o sería una anarquía total, un caos. En ese aspecto, es esta la segunda, el giro, el vértigo transdisciplinario, que te llevó a estudiar otras epistemes, o sea, la economía, la política, la antropología, la sociología, o sea, macro, micro, o sea, en ese sentido, trabajo de campo, análisis de testimonios, de historias, entrevistas semiestructuradas, todos los artilugios, vaya, metodológicos de estas ciencias sociales, que son naturalmente distintos que análisis de sentencias o que revisar códigos o ordenamientos jurídicos, es distinta la interpretación, es distinta la episteme, y las fuentes del derecho, tanto nacionales como internacionales, que regulan o pretenden normar desde este punto de vista. Muchas gracias por este permiso. Sí, pues bueno, lo primero que menciona se me hace muy importante porque estamos también ante un problema de lenguaje y de lenguaje en diferentes categorías. No es lo mismo decir trabajador en el derecho laboral que hablar de trabajador como una categoría política, que es de donde surgió en principio el concepto. O sea, trabajador es una categoría política porque parte del derecho social, parte de un reconocimiento de que hay una desigualdad entre el poder del capital, de los dueños del capital y de las personas que lo trabajan. Y entonces el derecho social reconoce que se debe intervenir para generar alguna especie de equilibrio entre estas dos fuerzas. Y entonces el concepto de trabajador es lo que refleja. Refleja incluso el lugar que tiene una persona en la sociedad, ¿no? El otro día yo le estaba platicando de mi tesis a una persona y me dice como que clase trabajadora está mal visto serlo, como si fuera una categoría que te minimiza, ¿no? Em, y creo que eso ha sido uno de los triunfos, o sea, como la idea de pensar que la clase trabaja, o sea, que el llamarte trabajador es malo, o una persona asalariada, o sea, como si fuera una insulto, y es algo que tiene internalizado mucha gente en México. Creo que es un triunfo como de la ideología neoliberal de los últimos años.
porque en realidad debería ser un motivo de orgullo, ¿no? Tú eres un trabajador, tienes derechos, los tienes que exigir, se te tienen que cumplir, te puedes asociar con las otras personas y juntos tienen más fuerza. Esa es la teoría política del trabajo que se intentó regular en las leyes y que está en la Constitución. O sea, si nosotros vemos el artículo 123, en realidad es pues el Estado intentando regular la lucha de clases de alguna manera. Pero, pero bueno, culturalmente las cosas han cambiado. Y ahora lo que logra Uber, y lo que logran estos nuevos modelos de negocio, que además se insertan en una ideología económica y política, eh, pues sí, o sea, bastante liberal en exceso, es decirte, no, tú vas a ser libre, quítate las cadenas, no vas a ser trabajador, tú vas a ser socio, tú eres socio de Uber, no eres un trabajador, porque eso no está bien. Si eres trabajador, no eres dueño de tu tiempo. Tienes que trabajar 8 horas, tienes que pasar lista en la maquinita, te tienes que poner el uniforme del trabajo, etcétera, ¿no? Aquí tú vas a ser libre de trabajar cuando quieras, vas a ser socio, así casi como, o sea, no eres socio porque pues no eres dueño de la empresa, no eres dueño no eres accionista, ni dueño del capital, ni nada. O sea, te llamas socio porque así te llaman y porque es un eufemismo para ocultar la realidad, que la realidad es que hay una relación laboral. Entonces te llaman socio o te llaman colaborador o te llaman, en Rappi les dicen rapitenderos. Hay miles de diferentes palabras que han inventado estas empresas con el objeto de no llamarlos trabajadores. Entonces aquí pues hay una lucha por los conceptos y todo está como pues, en el lenguaje mismo. La manera en la que construyen ellos sus términos y condiciones, el marketing, su discurso hacia afuera, pues en ningún momento se habla de trabajo. Em, Y pues han sido bastante exitosos porque ellos no inventaron esta idea de que ser trabajador está mal. O sea, llevamos muchos años de un sistema económico que privilegia de que, tú eres emprendedor y tú innovas y tú creas y eres microempresario. Y pues bueno, hay gente que sí lo es, ¿no? Y que se atreve a innovar y que tiene buenas ideas, invierte, y está bien. Pero hay muchos casos donde no, o sea, tú no estás inventando nada, tú no estás invirtiendo nada, o sea, tú estás trabajando para alguien y tienes estos derechos que no te están cumpliendo. Entonces, esta es la situación. Eh, Creo que el reto que tiene, pues sí, que tiene la gente, ahorita se han formado sindicatos y se han formado grupos que están buscando como que se haya una reforma a la ley, que se reconozcan como trabajadores, etcétera, pues lo están haciendo desde aquí, ¿no? Desde la parte pedagógica, desde encontrar a otras personas que trabajan en las aplicaciones y decirles, no eres socio, fíjate todo el poder que tienen sobre ti estas plataformas. O sea, si fueras socio, es más, ni siquiera tendrías que trabajar. O sea, eres dueño de una parte y generas un ingreso, solo por ser dueño de esa parte. Pero entonces, ¿por qué estás trabajando 16 horas al día? ¿No? Em, ¿Por qué permitas que te desconecte la aplicación porque te sancionaron por algo que ni tú sabes, ¿no? ¿Por qué cuando chocaste tu coche y estuviste fuera de circulación una semana, no había ningún seguro de empleo que te cubriera? ¿Por qué cuando te atropellaron en tu bici y no le importó a Uber, ¿no? Entonces, como que han intentado crear esta conciencia y de reclamar el concepto de que, pues sí, somos trabajadores, ¿no? Y creo que ese es el trabajo que han hecho que me parece muy importante, recuperar ese concepto. Em, y luego, y del lado de las plataformas, o sea, también lo que tú decías de que, pues sí, son empresas bastante poderosas, tienen mucho dinero, y eso es algo que tampoco podemos ignorar. O sea, es una realidad muy importante que a lo mejor desde el punto de vista del derecho no es tan fácil analizarlo, pero em, si lo vemos de otro lado, o sea, son empresas gigantes. Nada más por ponerte un ejemplo,
En la última estadística que hay es como de hace 4 años, de las empresas más grandes del mundo, o los empleadores más grandes del mundo. En el 2022, el empleador más grande del mundo era el ejército de Estados Unidos. Este, como que el departamento de defensa era quien empleaba más gente, ya sea soldados, personal administrativo, toda la gente que trabaja ahí. Eran como, creo que estaban redondeándole, llegaban a 3 millones, era un poquito menos de 3 millones de personas. Y Uber, hasta hace poco supimos cuánta gente trabaja en Uber porque empezaron a cotizar en la bolsa de valores de Nueva York, entonces tuvieron que hacer pública mucha información, entre ella cuánta gente trabaja ahí, y trabajan casi 5 millones de personas. O sea, Uber se convirtió en el empleador más grande del mundo. En segundo lugar, el ejército de Estados Unidos. Y en tercer lugar, creo que era el ejército de China. Y la primera empresa privada con más trabajadores es Walmart, que tenía como que 1 millón, casi 2 millones, algo así. Pero el punto es que es el empleador más grande del mundo, es la entidad privada que más gente mueve, y lo hace a través de algoritmos, y lo hace a través de aplicaciones, y ninguna de estas personas, salvo algunas excepciones, es considerada trabajador. Entonces es un modelo súper perverso, en mi opinión. Y pues imagínense todo este dinero que tienen, este, todo el poder que tienen de cabildeo. O sea, yo en un caso que menciono en mi tesis es en California, en Estados Unidos, hubo un litigio de una persona de Uber que reclamó que yo soy trabajador, ¿no? Y la Suprema Corte de California le dio la razón. Dijo, sí, pues sí, eres trabajador. Y por lo tanto, el Congreso de California aprobó una ley, y además la aprobó así por unanimidad. Todos estuvieron de acuerdo. Una ley para regular el trabajo en plataformas. Y básicamente lo que la ley hizo fue retomar la sentencia de la Corte Suprema de California, que era un test como de tres puntos que si se cumplían, que no me acuerdo cuáles eran, pero si se cumplían estos 3 puntos, ya te podían considerar trabajador. Entonces, eso estaba en una sentencia. Lo que hizo la legislatura fue codificarlo en una ley. Y pues Uber fue como de, no, pues, o sea, si esa ley se aprueba, de un día para otro voy a ser patrón de toda esta gente, y eso implica un gasto enorme. Entonces, su estrategia de cabildeo para revertir esta ley estuvo muy cañona, porque en California este, mm, tienen la posibilidad de hacer consultas populares, ¿no? O referéndums, y los puede solicitar un número determinado de personas, ¿no? Entonces lo que hizo Uber fue, y eso, perdón, una iniciativa popular. O sea, la gente se junta y propone una iniciativa de ley, que al final se vota. Entonces lo que hizo Uber fue juntar gente, juntar firmas, proponer su propia ley y someterla a referéndum. Y básicamente la ley era una reforma a la ley que ya había aprobado la legislatura, que era una ley que protegía los derechos de los trabajadores de Uber. Pues esta era una enmienda a esa ley que básicamente eliminaba de esa protección a los trabajadores de Uber. Y ellos promocionaron esta ley como se llamaba la propuesta, ay, no me acuerdo, pero la promocionaron así como, es más, les conviene a todos ustedes que se apruebe esta ley porque les vamos a dar derechos. O sea, mucha gente que no estaba enterada se lo creyó, y además mandaban mensajes a través de la aplicación, le mandaban mensajes a sus usuarios y a los choferes de que voten a favor, voten a favor. Se gastaron millones de dólares, es la propuesta legislativa más cara en la historia de Estados Unidos. Pues se salieron con la suya, la gente votó a favor. Había sindicatos de trabajadores y de transportistas que estaban en contra, y no lograron frenarlo, y pues se aprobó esta ley con todo el dinero de Uber, ¿no? Y
pues tienen mucho poder económico, tienen mucho poder político y están dispuestos a muchas cosas para defender su modelo de negocio. Y pues bueno, todo esto es un tema político que a veces el derecho no puede entender bien, ¿no? Em, y por eso, pasando a tu última pregunta, o sea, ¿qué fue el tema de las otras disciplinas que pude incorporar o que pude aprender? Pues me encontré con un libro bastante bueno de una antropóloga que se llama Natalia Radetich, que es de la UAM Iztapalapa, que el libro se llama Capitalismo con doble P. Y ella, bueno, ella tiene una perspectiva marxista, antropología marxista, y ella se dedicó a estudiar este fenómeno del trabajo en plataformas durante como 2 años, específicamente en la Ciudad de México. Conoció a los choferes, platicaba con ellos, intentó entender por qué trabajan aquí, qué los empujó a trabajar acá, o sea, como que su pregunta era de que, a ver, o sea, las condiciones laborales están pésimas, se enfrentan a un buen de riesgos, ¿por qué trabajan aquí? O sea, ¿y por qué incluso defienden el modelo de trabajo de Uber? Y entonces, bueno, a mí me sirvió mucho ese libro porque en principio pude entender más. Yo la verdad no hice trabajo de campo. Este, utilicé datos y encuestas y estudios que otras personas habían hecho y lo utilicé como para nutrir mi investigación. Este, hay varias encuestas que se han realizado de varias universidades, que como para tener un perfil socioeconómico de quién trabaja en las plataformas. Me sirvieron mucho esas encuestas y me sirvió mucho esta etnografía de Natalia Radetich y al final pues como que junté todo y básicamente lo que concluí de estudiar todo esto fue, el trabajo se presta sin derechos, ¿no? O sea, incluso en la tesis hago de que, a ver, derecho uno, derecho de la jornada de trabajo, ¿se cumple o no? Derecho del salario mínimo, ¿se cumple o no? Así vamos. La mayoría no se cumple, eh, porque el modelo no está diseñado para que se cumplan ninguno de estos derechos. Y, y pues bueno, un poco para hablar ya como en cómo es el trabajo ahí, pues la mayoría de las personas trabaja más de 10 horas. Creo que algo así como el 60% trabajan más de 10 horas al día. Este, el ingreso medio, o sea, la mayoría sí gana más del salario mínimo, ¿no? El ingreso medio son como 20,000, entre 15 y 20,000 pesos al mes, pero de ahí se le tiene que descontar la gasolina que utilizaste, el pago del seguro del auto, los impuestos, porque ellos facturan en un régimen fiscal que pues, ellos mismos tienen que declarar y pagar sus impuestos, o sea, el 16% de IVA, menos las deducciones que puedan hacer, y de ISR creo que ahorita ya cambió y es un poquito menos, pero igual tienen que pagar impuestos. Cualquier imprevisto corre por su cuenta, ¿no? Se te ponchó una llanta y la tuviste que cambiar, bueno, tú lo vas a pagar. Tienes que comprar Kleenex y pañuelos para los clientes o botellitas de agua, tú lo tienes que pagar. Este, mm, Te enfermaste y no pudiste trabajar un día, pues ese día no vas a ganar dinero. El único momento en el que estás ganando dinero es cuando estás completando un viaje. Entonces, de estas 10 horas que están trabajando, que hay gente que trabaja más, porque la aplicación te permite trabajar 12. Después de trabajar 12 horas, te, te desconectan 6. Y a lo que hacen algunos es que se cambian de aplicación. Pero el tiempo efectivo de trabajo, que es el tiempo en el que estás completando un viaje, es más o menos como el 50-60% del tiempo que estás trabajando. Entonces, casi la mitad del tiempo que estás ahí, estás esperando que te caiga un viaje o un pedido. Entonces, pues sí, esa es un poco la realidad. La realidad también es que mucha gente ha sufrido asaltos, ¿no? O sea, de que a veces hasta el mismo cliente que te pidió el Uber te asalta. Accidentes, algunas personas han fallecido repartiendo en su moto o en su bicicleta, em, se enferman en tiempos de pandemia, pues se enfermaban porque ellos seguían trabajando, llevaban gente. En el caso de las mujeres, que
son pocas, o sea, casi no hay mujeres trabajando aquí, pero las que hay un alto, reportes, un alto índice de reportes de acoso, ¿no? Hay casos de la repartidora entra con el pedido al edificio y le dicen, sí, sube al piso tal a entregarlo y está una persona esperándola desnudo o algo así. Eso ha pasado varias veces y no hay un mecanismo por parte de la aplicación para denunciar esto que pasó, para pedir ayuda, o sea, no. El trabajador está solo y se rasca con sus uñas y, entonces esto es un poco a lo que se enfrenta. Y obviamente las demás prestaciones, aguinaldo obviamente no hay, prima vacacional tampoco, o sea, nada. El tiempo que tú decidas descansar es tiempo en el cual no vas a estar ingresando dinero. Y ahora, ¿quiénes son estas personas? ¿Cuál es su perfil socioeconómico? Que es muy importante entender este perfil socioeconómico para, pues sí, para entender el mercado, la industria, ¿no? La mayoría eh, viene de la zona, estoy hablando solo de la Ciudad de México, viene de la periferia de la Ciudad de México. Son parte de una familia y tienen que contribuir con el gasto familiar. A veces tienen dependientes económicos. Muchos estuvieron buscando empleo durante un rato y no encontraron. Algunos incluso tienen la preparatoria o la licenciatura terminada y pues las condiciones laborales que les ofrecía un trabajo más formal, por así decirlo, no eran las adecuadas para ellos, ¿no? O sea, no querían ir en metro lejísimos para estar en una oficina 8 horas ganando lo mínimo, ¿no? Luego estuvieron trabajando un rato, pero les cambiaron el contrato cada ciertos meses, entonces nunca generaron antigüedad, o sea, prácticas laborales así. Y entonces un poco como la desesperanza de que el mercado laboral formal no te va a garantizar un nivel de vida o un ingreso como el que estás buscando. Y, y pues ahí está como pues sí, como la oportunidad de entrar a las plataformas. Mucha gente ve a las plataformas como aquí es como esta es una cita de una entrevista que hizo Natalia en su libro, una válvula de salvación. Como decir, las plataformas son buenas porque nos dan trabajo. O sea, en un ambiente donde está tan difícil conseguir un buen trabajo, las plataformas nos están salvando, nos están ayudando, son buena onda porque nos apoyan, nos dan de comer. Y pues eso sí está un poco desesperanzador, porque cuando comparas esa manera de pensar con la realidad del trabajo que están ellos, pues sí, su realidad laboral, pues cómo está el mercado laboral en México para que eso sea tu válvula de salvación, ¿no? Em, Otro dato importante es que un 60% no es dueño del auto que utiliza o lo sigue pagando. Entonces, este modelo funciona en gran medida con el endeudamiento de las personas que entran a trabajar ahí. Mucha gente se endeuda para comprar un coche y lo paga con lo que va ganando en Uber. Em, entonces, pues si no estás trabajando, pues no estás ganando el dinero para pagarlo. No tienes otro ingreso que te permita pagar el crédito. Entonces, esto, por un lado, pensándolo desde el lado del trabajador, ¿qué libertad puedes tener cuando hay una deuda que tienes que pagar? ¿No? Por otro lado, pensándolo desde el lado de la empresa, pues qué padre que tengas millones de personas comprando un coche, pagando su crédito, ¿no? Absorbiendo todo el costo financiero de adquirir un automóvil que además lo van a usar para tu beneficio. O sea, no es tu coche, pero está trabajando para ti y no lo pagaste, lo pagó alguien más. Entonces, eso sí se me hace como, de verdad me vuela la mente. O sea, sí es como volver a un modelo laboral de hace 200 años, ¿no? Algunas plataformas incluso, Didi, por ejemplo, tiene su tarjeta de crédito y se la facilitan a los trabajadores. Y a nosotros como clientes igual, pero a los trabajadores se las facilitan. Entonces a veces tú le terminas debiendo dinero a tu propio patrón. La Ley Federal del Trabajo
pone límites a los préstamos que le puede dar un patrón a su trabajador, precisamente porque históricamente han habido muchos abusos. Pues bueno, aquí como es otra razón social, el Didi Banco, que el Didi empresa de transporte, pues entonces no hay una regulación clara sobre, tú trabajas para Didi, eres chofer en Didi, te paga Didi, pero además tú también le debes dinero porque tienes la tarjeta de crédito de Didi. Entonces, son muchas cuestiones, que en mi opinión es regresar a modelos laborales del pasado, que nunca, a lo mejor nunca los dejamos por completo atrás, ¿no? A lo mejor el derecho del trabajo nunca llegó a cubrir a toda la población trabajadora, pero estas realidades nos ponen algunos pasos atrás y yo pienso que es muy importante, pensarlas, discutirlas, reformarlas y le garantizar que no, que pues, que no se permitan, ¿no? Interesante, Lázaro, esta reflexión. Fruto todo ello de tu investigación del grado, licenciatura en este caso específico. Me llama la atención pensarlo, me tienta mucho pensarlo en clave marxista todavía. O sea, el tema que mencionas es el mismo discurso de la explotación del hombre por el hombre, pero ahora cambia. O sea, ya no eres asalariado, ni esclavo, ni feudo, ya eres socio. O sea, nuevas claves hermenéuticas para la interpretación de la asignación de roles por conciencia o no de clase. Esto es tributo a los grandes, ¿no? En ese sentido, el maquiavelismo puro empresarial, o sea, desde este punto de vista me quedo con la idea de Nozick. O sea, sí, los dos tienen derecho, ¿no? Yo tengo derecho a mi trabajo y tal, pero la persona que genera las condiciones de trabajo también tiene su máximo derecho a la mayor cantidad de riqueza por el menor esfuerzo posible. En ese aspecto es una, digamos, como una especie de ponderación de derecho, pero ahora ya son entre distintos tipos de derechos, ¿no? O sea, ya no es cuál vale más, sino entran, o sea, digamos, la protección económica es meramente lucrativa, ¿no? Desde ese punto de vista no existirían las empresas sino por ese fin. Eso se entiende desde la misma constitución de las personas, ¿no? En ese sentido, es pensarlo, sobre todo cuando derechos humanos entran, ¿no? La perspectiva, la última utopía, Samuel Moyn, ¿no? Esta tendencia, esta crítica que hay, que bueno, son puro como los intencionales de buen rollo moral, que en el mejor de los escenarios están positivizados, pero la práctica social, o sea, cultural y axiológica de las comunidades particulares a veces no permite que se embonen. O sea, en ese sentido lleva otro problema epistemológico más interesante del instrumentalismo, ¿no? Cómo es que la teoría y la realidad no van de la mano. O sea, no es que ya tenemos, sí, las tratadas, las convenciones, pero no pasa realmente. Y la otra lo introdujiste, o sea, mientras tú estabas platicando y demás, al final sí lo aterrizaste, pero todos estos análisis, me acuerdo cuando empezó todo esto de las plataformas, yo te estoy hablando acá en Ciudad de México, acá en Guadalajara, o sea, prácticamente sitios normales, o sea, sitio convencional contra Uber, gente que hasta se peleaba, o sea, incluso empezó a salir a la luz de las etnografías, las características, o sea, la brecha generacional y la brecha tecnológica era una de las características que imperaba. ¿Por qué eres Uber y no un taxi convencional? O sea, ¿por qué estás no sé, en Uber Eats o en Didi, qué sé yo, o sea, en ese aspecto, y no por particulares, ¿no? O sea, en ese sentido, ya hay gente que aplicando esto desde su celular, te hago el mandado y te cobro una cantidad de dinero. O sea, en ese sentido, es este tipo de fenómenos, sí, del privilegio, ¿no? O sea, pedir, qué sé yo, Amazon, Mercado Libre, esa cosa así. Cada que tú encargas algo, alguien está arriesgando su vida, ¿no? Esta conciencia social, está manejando horas y horas y horas y horas para que tú recibas tu producto a la comodidad de tu casa, ¿no? En ese sentido, pareciera que es una especie de crisol social de la desigualdad más marcado que nunca, este doble discurso. O sea, por un lado, sí, es que generamos oportunidades, generamos bienestar, damos trabajo y encima somos buen rollo con el medio ambiente, ¿no? Cumplimos todos los protocolos de regulación, etcétera, etcétera. Son muy hábiles, ¿no? Me hace pensar mucho, por ejemplo, como las dinámicas de los anexos y otras grandes empresas que suelen manejar 2 o 3 agendas. En este caso sí es esta cuestión de la empresa, o sea, en sentido estricto lo mencionas, ¿no? O sea, es una manera muy sutil, muy elegante de llamarle la sobreexplotación. O sea, no es que vienes por un segundo ingreso, no es que te esté explotando 16 horas a ver si cae algo. O sea, en ese aspecto
es muy interesante pensarlo, sobre todo con esta, para ir perfilando una especie de conclusión parcial, aporética, si quieres, tipo los diálogos de Platón. En ese sentido, estos son temas de derechos humanos, sobre todo no son acabados, ¿no? Sino que se están gestando. O sea, me interesa ver los resultados que obtuviste en torno de cómo se regula esto, o sea, prácticamente estos fenómenos emergentes, en este caso en el mercado laboral, o sea, qué dependencias, qué instituciones, son particulares los que llevan esto, son a nombre de prestanombres, o sea, en ese sentido, cómo están constituidas las figuras, digamos, en terrenos jurídicos, propiamente dicho. Si bien sí sabemos, son monstruos transnacionales, son empresas muy poderosas, que, o sea, la mano invisible si quieren, ¿no? El hilo negro, etcétera, esas metáforas, entonces, que, bueno, parece que cuando se desprende estos análisis económicos, todo apunta para allá, ¿no? Mucha gente que se dedica a los derechos humanos, por lo regular suele tirar la toalla cuando se empieza a encontrar con otros actores que no son los de la escena local, ¿no? O sea, prácticamente empieza a encontrar, qué sé yo, el crimen organizado, empieza a encontrar la corrupción, empieza a encontrar el nepotismo, empieza a encontrar cosas que no están normadas y que incluso pues, coquetean con ser tipificadas penalmente, ¿no? Desde ese punto de vista, es interesante ver el tema de, digamos, etnográfico y sociológico. O sea, qué personas, por qué características dices, pues, ¿por qué estoy aquí? Pues porque no hay trabajo. O sea, si hubiera trabajo, naturalmente no estuviera acá. O sea, que es un tema de derechos, o sea, prácticamente el derecho al trabajo, en su amplia generalidad. O sea, ¿por qué la gente hace eso y otras cosas todavía de otra índole? O sea, simplemente para subsistir. Y otro fenómeno, esto es global, o sea, cuando fue el boom, digamos, o sea, pensando sí pandemia, pensando sí, no sé, la irrupción de las tecnologías de la información, estos nuevos paradigmas, que son varios fenómenos concatenados que van de la mano, o sea, para poder de manifiesto la complejidad de este fenómeno, porque lo que encontraste prácticamente leyendo tu documento de tesis es que no está normado, ¿no? O sea, prácticamente es como que están pañales, se está cocinando, prácticamente es algo inacabado, o sea, pareciera que ni los códigos civiles, ni en materia fiscal, en laboral, o sea, no está totalmente dicho sobre pensando cómo es que los actores, las empresas, particulares, políticos, en un largo, etcétera, son muy hábiles discursivamente hablando, o sea, sobre todo en materia de derecho, o sea, para encontrarle tres pies al gato, ¿no? O sea, prácticamente encontrar figuras, encontrar lagunas, encontrar huecos, esto es como que muy humano, demasiado humano. Desde este punto de vista, el derecho humano al trabajo no es la excepción. Desde este punto de vista, me interesa saber estas premisas, sobre todo porque cuando eres investigador, te topa así la dogmática, la jurisprudencia, pero hay una dimensión que no esperabas, ¿no? Que es la dimensión antropológica. Desde ese punto de vista me parece interesante esta reflexión, Lázaro. Pues sí, sí, ya hablando más de la parte jurídica, ese fue otro como problema que tuve que como que tratar. O sea, si está o no está regulado, si el derecho actual nos ayuda o no nos ayuda para solucionar este problema. Mi idea primero era, no, pues obviamente tenemos que reformar la Ley Federal del Trabajo para que diga literalmente así textual, derechos de los trabajadores de plataformas, la jornada va a ser así, o sea, como si fuera un trabajo especial. Esa era mi idea. Y esa es la idea que prevalece actualmente en muchos países. Algunos países ya emitieron su legislación. Por ejemplo, Chile acaban de aprobar una ley hace como año y medio de trabajo en plataformas. España también tiene una ley Rider, se llama, aunque en España ya encontraron las plataformas la manera de darle la vuelta, subcontratando a los trabajadores con empresas pequeñas, así lo lograron, ¿no? Lograron darle la vuelta, pero bueno, tienen su ley Rider. En Chile apenas está empezando a implementar. Y aquí en México tenemos en el Congreso, se presentaron de 2020 para acá, se han presentado como 20 o más iniciativas de ley, todas regulando la ley federal, todas sobre la ley federal del trabajo, iniciativas de reforma a la ley federal del trabajo para incluir el trabajo en plataformas. Y una propuesta que hizo un colectivo de sindicatos de trabajadores de plataformas, que se llama Manifiesto de Piso Mínimo, donde ellos hicieron su propuesta de regulación y dijeron que se reforme la ley federal del trabajo
que literal, textualmente pongan que pues como trabajadores nos corresponden estos derechos mínimos. ¿Qué fue lo que después me encontré? Pues que si nos vamos así al derecho laboral puro, sin pensar en las plataformas, sino pensando en el origen del derecho laboral, a lo mejor ahí está la respuesta sin necesidad de reformar la ley. Tal vez las herramientas jurídicas que tenemos a nuestro alcance nos permiten llenar este vacío y obtener una conclusión. ¿Por qué? Porque ¿qué define lo que es un trabajador? ¿Quiénes son trabajadores jurídicamente hablando, no? O sea, lo que yo luego digo es, bueno, pues todo mundo trabaja. O sea, al menos que seas el dueño de, al menos que seas, bueno, hasta Carlos Slim a lo mejor sí también trabaja, no sé. Pero pues en general la gente trabaja, es parte de la naturaleza humana. Pero ¿por qué algunos? Porque si todo el mundo trabaja, no todos son trabajadores. Trabajadores entendidos como esta categoría jurídica que te otorga derechos, responsabilidades, que tienes un patrón al cual exigirle que se te cumplan estos derechos, que tienes un estado que también tiene obligaciones contigo porque eres trabajador, etcétera, ¿no? Bueno, porque hay trabajos informales en donde la gente no se le consideran trabajadores. Ok, ¿qué determina que eres trabajador? La Ley Federal del Trabajo señala que el trabajo es un servicio personal subordinado que se presta a cambio de un salario. La clave es la subordinación. Cuando hay subordinación en una relación, eh, pues sí, puede ser una relación comercial, una relación económica. Cuando tenemos esta subordinación laboral, ya se vuelve una relación laboral. Haya contrato de trabajo o no haya contrato de trabajo, me digan que soy socio o me digan que soy asociado o que soy colaborador, no importa el nombre que me pongan, si hay subordinación, entonces sí soy trabajador y sí puedo exigir estos derechos. Siguiente pregunta, ¿qué es la subordinación? Porque la ley no lo define. La subordinación está definida por la jurisprudencia, ¿no? Hay varias, pues sí, la Suprema Corte ha desarrollado como varios criterios que determinan qué es la subordinación laboral. Nuestra corte está muy atrasada en temas laborales. Los últimos criterios que tenemos es como, pues la subordinación tiene que ver con que cumples con una jornada laboral, vas a un centro de trabajo a trabajar, recibes instrucciones. Eso es más o menos como la jurisprudencia hasta ahora, no ha evolucionado mucho. Y pues la subordinación es entendida por la corte y por el Poder Judicial un poco en esos términos. Pero pues la jurisprudencia siempre puede evolucionar. Y hay instrumentos que le pueden servir para orientarse. Y en principio tenemos una recomendación, creo que es la recomendación 198 de la OIT, que bueno, como tal no es un tratado internacional vinculante, lo que sea, pero sí es un instrumento de soft law que nos permite como darle contenido a la interpretación de lo que es la subordinación laboral. Y este instrumento pues sí incluye otros criterios. Lo que recomiendan aquí es decir, bueno, recomendamos que los países legislen estos indicios de laboralidad en su derecho interno para que sirva de orientación y que los jueces puedan pues resolver los problemas de clasificación laboral con estos criterios. Y son criterios muy generales porque no es como un checklist que sea como de se tienen que cumplir todos estos para que seas trabajador, sino que son indicios que a través de un análisis eh, centrado en un caso particular podemos llegar a esa conclusión, ¿no? Entonces, ¿qué indicios son? Que haya una dependencia económica, ¿no? Que mi principal fuente de ingresos venga de este patrón. Que estoy sujeto a su control y a sus instrucciones, que tiene una facultad de mando y me puede sancionar, estoy integrado como parte de la empresa, o sea, soy parte de la estructura de la organización. Em, ¿Qué otra cosa era? Que, que el trabajo que estoy haciendo sea en favor de alguien más. O sea, obviamente tú recibes un salario, una paga, pero en realidad tú estás trabajando para alguien más. ¿Por qué? Porque pues, eres parte de una empresa. Em,
Esos son básicamente los criterios que te hagan identificarte como parte de la empresa. Pero yo le aumenté ahí uno que me parece a mí muy importante, que es el uso de algoritmos. Yo pienso que el uso de algoritmos, en algunos casos, o sea, porque como digo, estos son indicios que se deben aplicar a un caso en concreto, pero que el uso de algoritmos puede ser un indicio de la existencia de una relación de trabajo. ¿Por qué? Porque los algoritmos, cuando son utilizados por un patrón, pues están diseñados para maximizar la productividad del trabajador. Están diseñados para dirigir a la fuerza laboral en beneficio de quién, de quien creó el algoritmo. Entonces, de entrada, el uso de algoritmos me hace a mí pensar que hay una intención de dirigir, controlar a la fuerza laboral. ¿Y por qué el concepto de subordinación es importante? Primero, porque es lo que determina lo que es una relación laboral, pero segundo, porque es un concepto que en teoría debería de darnos esta flexibilidad. O sea, por eso la Ley Federal del Trabajo no define lo que es la subordinación, porque se supone que debe haber una flexibilidad de aplicar este concepto en diferentes casos, en diferentes momentos. Cuando se redactó la Ley Federal del Trabajo en 1970, no existía el internet, no existían los teléfonos celulares, era imposible que alguien se fuera a imaginar que algún día iba a haber una empresa que se llama Uber, que usa celulares y controla a la gente a través de algoritmos. Pues no, pero ese mismo concepto lo podemos usar hoy en día. ¿Y por qué yo pienso que sí se aplica en este caso? Porque la mayoría de las personas es su mayor fuente o principal fuente de ingresos, porque están identificados como socios, trabajadores de la plataforma, tienen su foto, están sujetos a un sistema de puntuación. Este, la plataforma es la que los dirige a dónde tienen que ir, a dónde tienen que llevar sus pedidos, a quién recoges. En ningún momento hay una relación entre el chofer y la persona que solicita el servicio. Tú no puedes, como chofer, decidir, pues le voy a subir el precio. Tú no negocias esa relación comercial, no eres parte de esa relación comercial, simplemente eres quien lo va a transportar de un lado a otro. El tiempo que tiene un chofer para decidir si completa un viaje o no son como 20 segundos en lo que se llena la flechita y cuando se llenó ya no lo pudiste hacer. Tienes 20 segundos para decidir si tomas o no tomas un viaje y la única información que tienes es el nombre de la persona y cuánto es el costo total del viaje, ni siquiera cuánto vas a ganar tú. Em, Te pueden sancionar y desconectar, ¿no? Tú aceptas unos términos y condiciones cuando entras a trabajar ahí, que a fin de cuentas son eh, pues un contrato de adhesión al que te obligas a cumplir y todo el tiempo hay casos de gente que lo desconectan, de que, pues, por X o Y razón, te desconectamos 3 días, ¿no? Son 3 días que ya no trabajaste. O te dan de baja, hay gente que le han dado de baja de la aplicación para siempre. Este, y tú no tienes ningún tipo de recurso, de defensa, nada. Entonces, estas son razones por las que yo creo que sí existe esa relación de trabajo. Porque hay un control sobre los trabajadores, porque el trabajador está poniendo su tiempo, su libertad en favor de alguien más para prestarle un servicio personal y subordinado. Em, Y otras razones son, por ejemplo, porque te retienen tu dinero. Uber paga como cada semana o cada 15 días, no me acuerdo. Este, mm, pues ese tiempo, el dinero que tú estás generando no lo tienes tú disponible. Se lo queda la plataforma. Yo me pregunto, si tú te quedas con el dinero que están generando tantas personas que trabajan en Uber, te lo quedas solamente una semana. Imagínate que lo metes a CETES una semana. No manches, o sea, ya hiciste dinero del dinero de los demás, ¿no? Este, entonces sí, o sea, creo que existen todos estos indicios de que hay una subordinación. Y nada más antes de que se me olvide, el tema de los algoritmos también es un indicio de que hay subordinación porque pues los algoritmos funcionan mediante un sistema de incentivos y castigos. Em, a los choferes todo el tiempo les está llegando como, no sé,
O tarifa dinámica, o vas a ganar más dinero por estas, como si fuera un videojuego. Te mandan como promociones y te mandan como retos, tienes que cumplir tantos viajes en una hora para ganar escalar el siguiente nivel. Y luego también hay castigos, pero de los castigos la gente no está muy segura, porque no te castigan así directamente, sino que de repente dicen, no, pues es que si dejas de trabajar tanto tiempo, no sé, te tomas un día libre, cuando vuelves a trabajar no te mandan tantos viajes. O sea, como que no hay certeza de que así funciona el algoritmo, porque pues nadie lo ha visto, nadie lo ha estudiado, pero las personas que trabajan ahí con su experiencia sí te pueden decir, cuando dejo de trabajar un rato ya no me mandan viajes, ¿no? Entonces sí, o sea, hay una manera muy sutil, un control muy sutil mediante medios digitales para dirigir esta fuerza laboral e incentivarla a que trabaje más horas por más tiempo en la zona donde tú quieres que trabaje. Entonces sí, para mí sí hay subordinación. ¿Qué implica que haya subordinación? Si comprobamos jurídicamente que hay subordinación, pues implica que estamos frente a una relación laboral, implica que cualquier persona de Uber puede llegar y exigir, no sé, me atropellaron, tú eres mi patrón, ayúdame, ¿no? O sea, págame mi hospital, ¿no? Este, quiero tomar vacaciones, mi aguinaldo, o sea, todos esos son derechos que les deberían corresponder. Entonces, la solución a este problema de que no haya legislación es esa. Ahorita lo podemos solucionar probando que existe la subordinación. Tendríamos que iniciar una demanda laboral o como sea, hay varias formas, pero pues la justicia laboral en México pues tiene una etapa conciliatoria previa, o sea, es difícil lograr que este caso llegue al Poder Judicial Federal y que se establezca un precedente, ¿no? No ha pasado precisamente por eso. Pero sí podría probarse y sí podríamos, como argumentarlo. Pero por eso es la importancia de que se haya una reforma a la ley también, porque pues sí son modelos laborales novedosos que no se enmarcan completamente en una relación laboral tradicional y que sí tendrían que tener una regulación específica. Este, pues sí, o sea, ¿qué pasa, por ejemplo, si tienes diferentes patrones? Si trabajas para Uber, para Rappi, para Didi, ¿no? ¿Qué pasa con la jornada? O sea, te van a considerar trabajador aunque tú trabajes nada más 2 horas al día en Uber. Entonces son como muchas cuestiones que sí tendrían que estar reguladas y estar en la ley, pero no es necesario que exista esa reforma para que hoy en día una persona exija esos derechos por la vía judicial. Interesante esta disertación, Lázaro, desde este punto de vista, los derechos de los trabajadores. Una de las cosas que me impactó es que, bueno, te puede tocar cualquier caso y cualquier cosa, prácticamente exponen no solo tu patrimonio, sino tu vida, ¿no? O sea, pensando en que literalmente vas lidiando con desconocidos, bien puede ser, sí, es un ingreso extra, pero pues puede ser fatal, ¿no? O sea, muchos casos, muchas historias que lamentablemente han sucedido de ese tipo, que van desde el robo, secuestro, asesinatos, a cosas realmente terribles. O sea, desde ese punto de vista, me llama la atención también la otra premisa que dices, o sea, la corte se ha pronunciado, yo me quedé en lo último, o sea, no he escuchado más que prácticamente trabajadores o trabajadoras domésticos, o trabajadores del hogar, o sea, prácticamente la señora, el señor que me ayuda aquí a los trastes, los perros, etcétera, etcétera, etcétera. Eso apenas se está regulando, que es un fenómeno muy distinto al de las plataformas. O sea, la plataforma no nomás son ciertas empresas, ¿no? O sea, prácticamente gente que empieza a competir como pequeña empresa, qué sé yo, desde te lo llevo a tu casa, o sea, el cubetazo express de la colonia, hasta mecanismos más sofisticados, prácticamente que implican la interacción, o sea, con los mecanismos de, digamos, plataforma, ¿no? O sea, en ese sentido es lo interesante, si hay contratos digitales o si cómo es que se dan estas relaciones en el aspecto jurídico, o sea, cómo es que funcionan estas, o sea, sí es un reto, digamos, transdisciplinario, o sea, que las ingenierías, o sea, la ciencia de la comunicación y desde luego el derecho, o sea, cómo es que están haciendo visible este mundo, sobre todo para las condiciones de las personas que trabajan como tal, ¿no? O sea, lo mencionas tal cual. O sea, ¿qué pasa si tú estás en 3 o 4? O sea, ¿hasta qué punto eres X o hasta qué punto eres Y y hasta qué punto puedes tener tu certeza
de la exigibilidad de tus derechos laborales, si es que están codificados de esa forma, ¿no? Tradicional. O sea, porque supongo que esto es un reto, digamos, legislativo, porque dices, no hay ley, ¿no? Y la ley que hay, bueno, está inspirada en modelos, fenómenos del siglo pasado, literalmente, o sea, no los contempla, o sea, prácticamente esta laguna entre la Constitución, el legislativo, leyes particulares de fenómenos emergentes que no estaban, que no existían y que empiezan a existir. O sea, esto no solo en materia laboral, o sea, en materia medioambiental, temas de bioética, temas de diversidad sexogenérica, o sea, diversidad jurídica, o sea, son una serie de fenómenos que pareciera que lo contemporáneo, el cambio de paradigma de lo antropocéntrico a lo ecocéntrico, a las perspectivas de género, o sea, en ese sentido son cuestiones sociales que parece que están más adelantadas en términos de la realidad fáctica de las sociedades que el derecho. O sea, el derecho parece que va un poco atrás, ¿no? Desde este punto de vista, para ir cerrando con la disertación, así me llama mucho la atención, sobre todo esta aparente contradicción entre los derechos económicos, sociales y los derechos humanos. Si bien los derechos económicos sí son derechos humanos, los derechos sociales sí, desde luego, son derechos humanos, sin caer tampoco en estas caricaturizaciones o estas, digamos, lecturas muy dicotómicas y muy pedagógicas, que si la cuarta generación, que si la ponderación de derechos, o sea, prácticamente creo que es el meollo del asunto, ¿no? O sea, por un lado, el derecho de enriquecerse a toda costa, pues, prácticamente es el derecho a gozar de los frutos del trabajo, ¿no? Se puede alegar esto en términos argumentativos. Y por otro lado, el trabajar, ¿no? Aceptando condiciones que casi coquetan con la informalidad, la precariedad o la sobreexplotación, pero dicho con un discurso elegante, ¿no? Que es otra vez la herramienta discursiva del análisis crítico del discurso, prácticamente es esta como encontrar las relaciones de poder en los discursos sociales. O sea, en este caso lo intuyes y lo enuncias, ¿no? Tal cual lo denuncias. O sea, prácticamente es la explotación del hombre por el hombre, para el hombre. O sea, no hay más misterio. O sea, estas personas quedan vulnerables, o sea, son sumamente vulneradas por este tipo de mecanismos empresariales, por este tipo de mecanismos sociales y económicos, ¿no? O sea, yo me quedo con esta tensión dialéctica entre lo social y lo económico, ¿no? O sea, desde este punto de vista, Lázaro, es interesante esta premisa porque creo que es la tensión dialéctica per se de tu trabajo de investigación. Sí, pues sí, al final eso fue algo que a mí me gustó mucho, ¿no? Como irme encontrando con esta parte mucho más filosófica. Em, Entender, o sea, como que sí lo entendí después de hacer la tesis. Fue la verdad una experiencia muy padre, redactarla, investigar y todo. Y pues irme dando cuenta de, pues es que por eso todo esto, por eso existen estos derechos, por eso creamos estas reglas, em, por eso, pues sí, o sea, yo la verdad no pensé abordarlo desde una perspectiva marxista, pero conforme lo iba escribiendo me iba dando cuenta de que sigue estando muy vigente muchas de las ideas de Marx hoy en día, que a lo mejor ha sido un error como quererlo minimizar o como olvidar, no estudiarlo, em, y sobre todo no estudiarlo en el derecho, porque Marx escribió mucho de derecho también. Creo que no me acuerdo si fue abogado, no sé si estudió leyes, pero sabía, ¿no? Y tenía su teoría del derecho y es muy útil pensarlo aún en esos términos, porque el derecho muchas veces lo que termina haciendo es regular relaciones de poder y una relación de poder entre, este, pues sí, trabajadores y la fuerza del capital, ¿no? Es una relación que se tiene que cuidar, que balancear. Y esto es esas nuevas formas laborales, el trabajo en plataformas, la flexibilización del trabajo, la despolitización de los trabajadores, todo esto, a lo mejor, o sea, ya lo digo yo como una opinión, está como generando tensiones sociales o puede generarlas a largo plazo, ¿no? Si no, sí, sí, sí.
O sea, si no se garantizan con las condiciones materiales de la gente eh, a largo plazo. O sea, por ejemplo, Uber, ¿en qué está invirtiendo ahorita? Su mayor inversión ahorita mismo es en autos que se manejan solos. Eh, a lo mejor me estoy viendo ya muy, paranoico, pero imagínense que Uber en un año, bueno, en 10 años, logra reemplazar a todas estas personas con autos que se manejan solos, controlados desde una plataforma. Se ahorraría de muchos problemas, porque sería como, bueno, ya no tengo que lidiar con esta gente que me está pidiendo aguinaldo y vacaciones. Este, Simplemente voy yo a desarrollar mis propios autos, se manejan solitos, no tengo trabajadores como antes, y sigo prestando el mismo servicio. Bueno, ¿qué va a pasar con estos 4 millones de personas en todo el mundo que trabajan en Uber, no? Pueden ser despedidos de un día a otro sin ningún tipo de liquidación, sin ningún tipo de indemnización, pues sí podría pasar. Entonces, yo creo que volviendo a mi comentario anterior, como que toda esta despolitización del trabajo, precarización laboral, eh, la pérdida del poder, o sea, a fin de cuentas es algo de poder, o sea, la clase trabajadora, los sindicatos, la organización pierde poder en favor de el capital, pues entonces estamos frente a situaciones de riesgo, porque si pierden poder, pierden la capacidad de defenderse a sí mismos, de protegerse, de preservar su bienestar. Y pues bueno, o sea, no sé qué pase en el futuro, pero creo que ahora más que nunca es muy relevante pensar en esto y como entender la importancia del trabajo, de los derechos del trabajo, de tender hacia una igualdad social en el país. Y pues sí, a fin de cuentas, lo económico es gran parte de todo, ¿no? Genial, interesante conclusión a esta disertación, que en sentido estricto es tu tesis de grado, los derechos laborales de los trabajadores de plataformas digitales, este análisis, esta tensión, insisto, dialéctica, esta tensión axiológica entre los derechos económicos y los derechos sociales, en este sentido los derechos laborales. O sea, parece sí preponderantemente el interés económico, naturalmente no se puede negar desde ningún punto de vista. Creo que esto enriquece los análisis posteriores, las categorías de análisis no tienen que ser ignoradas desde este punto de vista, porque bueno, pues es malo, ¿no? Porque no conviene, porque lleva a senderos muy escabrosos, lleva a cuestiones pues, muy oscuras, ¿no? Lleva a cuestiones muy crudas, muy siniestras desde este punto de vista. Sin embargo, es real, ¿no? En este sentido, las divisiones que hay entre la ficción y la no ficción. Y esto es solo un ejemplo de un largo etcétera de fenómenos del siglo XXI que son emergentes y que el derecho pretende en mayor o menor medida regular o normal, ¿no? Desde ese punto de vista, no estaban en el constituyente, no estaban en los legisladores, sino que el avance de las tecnologías de la información, tecnologías biomédicas, avances y progresiones sociales, axiológicos y culturales, obligan a pensar y repensar esta serie de fenómenos emergentes del siglo XXI, o sea, que prácticamente en materia de derechos humanos es muy válido replantearse, sobre todo análisis transdisciplinarios, ¿no? Análisis interinstitucionales, lo cual ha sido el día de hoy este diálogo precisamente interinstitucional con el licenciado Lázaro Benavides de la UNAM, o sea, prácticamente egresado ya, ¿no? De la Facultad de Derecho, el trabajo mediante, ¿no? La transmutación de estudiante licenciado a través de la presentación de esta tesis de grado. Ha sido pues, muy grato, Lázaro, de este diálogo contigo, sobre todo que planteas esta, digamos, necesidad de enfocar fenómenos nuevos, ¿no? De enfocar relaciones sociales, políticas de poder, culturales, axiológicas, que emanan de distintas formas de normar la vida humana, ¿no? En este caso, el derecho al trabajo, pero bien se puede hablar del derecho a la libertad, del derecho a la salud y un largo etcétera. De mi parte no me queda más que agradecerte el espacio, la apertura, el intercambio de este tipo de premisas, que son propiamente dicho el fruto de tu investigación. Así que bueno, de mi parte sería todo, no sé si deseas añadir algo más. Pues no, igual agradecerte por invitarme a platicar y pues mucho éxito con tu doctorado. Ahí estábamos en contacto.
Vale, muchísimas gracias, Lázaro, gracias a todas y a todos, estamos en contacto. Buen día, saludos. Buenas noches. Adiós.